Hey, hey, bendiciones. ¿Quieres un postre para esta época otoñal? Cremoso, especiado, con una combinación de sabores exótica que a todos deleite y que sea excelente para la venta en estas fiestas y precioso en una mesa de postres. Pues esta es tu receta: cheesecake de calabaza y coco. Toda una mezcla de delicias. Así es que, ¡vamos arriba! Y por acá estoy lista para comenzar haciendo la base de nuestro cheesecake. Tengo por aquí unas galletas de coco, que son las que voy a utilizar. Tú podrías utilizar galletas María, Graham, si es que no consigues alguna galletita que te guste de coco. Tengo un procesador, pero si no tienes uno, una bolsa Ziploc y varios golpecitos te harán el trabajo. Solo asegúrate de pulverizar bien las galletas. Vamos entonces a procesar la galleta hasta obtener una textura como de harina de maíz, granulitos bien pequeñitos. Y le vamos a agregar a la mezcla 30 gramos de azúcar. Esto es igual a 2 cucharadas. Y 70 gramos de mantequilla derretida. Estoy utilizando mantequilla con sal. Si tienes sin sal, agrégala. Ponle también una pizca de sal adicional para que acentúes los sabores. Y esta es la textura que buscamos final, como de arena mojada, pero que al presionarla ves como ya se compacta. Así está perfecta. Y por acá tengo puré de calabaza hecho en casa. Si tienes el de lata puedes utilizarlo, pero te recomiendo utilizar uno hecho por ti mismo porque le dará mucho mejor sabor al postre, además de más color también. Entonces, una vez horneada o pasada al vapor, haces el puré y luego lo pasas por un colador para eliminar cualquier grumo grande que pueda tener el puré y que te quede una textura así bien delicada. Por acá ya vamos a comenzar a hacer nuestro cheesecake y tengo 8 onzas o 226 gramos, una barra de cream cheese y voy a utilizar una batidora eléctrica. Pero si tienes unas varillas manuales y quieres hacer el trabajo así, no hay problema, solo que te tardarás un poquito, pero se puede hacer. Entonces vamos a suavizar el queso hasta volverlo una crema. Y le voy a agregar 80 gramos de azúcar. Además de un cuarto cucharadita de sal, también para acentuar nueva vez todos los sabores del postre. Y continuamos mezclando nuestra cremita para que todo esté perfectamente integrado. Tengo por acá media cucharadita de pumpkin spice, la mezcla de especias deliciosa que hicimos en un video anterior, que te dejaré al final para que vayas a verla. Y una taza de nuestro delicioso puré de calabaza suavecito, que voy a agregar también a la mezcla. Y media cucharadita de vainilla. Y vamos a mezclar esto muy bien, asegurándonos de que no queden grumos blancos de la crema de queso, del queso, que todo esté muy bien homogéneo. Ahora le voy a agregar una cucharada completa de maicena o fécula de maíz. Es bien poquito y la voy a tratar de integrar así a mano. Y 150 mililitros de crema de leche. Por último tengo un huevo, voy a romper un poco su estructura antes de agregarlo, así se mezclará más fácil. El huevo lo vamos a poner siempre al final, porque es el ingrediente que al mezclarlo mucho crea burbujas de aire y volumen que no queremos en el cheesecake. Queremos un cheesecake compacto y cremoso. Y le voy a dar una mezclada con la máquina a velocidad mínima, solo para asegurarme de que no queden rastros de huevo sin mezclar, que todo esté perfecto. Y así ya quedará tu mezcla de cheesecake cremosa y suntuosa. Y ya acá con todos los ingredientes en la mesa vamos a formar los cheesecakes. Tomaré
más de una cucharada, o sea, una cucharada colmada con un poco más de mezcla para la base y la agregamos en cada uno de los capacillos. Con un vaso o una taza vas a hacer presión para crear la base. Y te quedará una base uniforme, así como esta. Para los envases individuales vamos a hacer exactamente lo mismo, pero estos, al ser más grandes, llevan un poco más de galleta en la base. Entonces lo presionas, puede ser con la misma cuchara, hasta compactar todo el fondo. Y luego vas a poner la mezcla de cheesecake en una jarrita así con pico, o puedes utilizar una cuchara para helados, lo que se te haga más fácil para dispensar la mezcla dentro de los capacillos de forma individual. Y una vez llenos, los mueves un poco, das unos cuantos golpecitos para asegurarte que la mezcla te quedó pareja y sin burbujas de aire. Lo mismo con los individuales, los llenas dejando un pequeño espacio y unos cuantos toquecitos. Y por acá estamos listos, pero antes de todo te voy a sugerir que te suscribas al canal para que me sigas apoyando y podamos seguir creciendo y trayendo más recetas. ¿Ya? Pues continuamos. Y con esta receta hice 12 cupcakes y 4 de los grandecitos, que se van al horno a 170 grados unos 30 minutos, dependerá de tu horno. Van a quedar un poco suaves en el centro, pero igual al enfriarlos y refrigerarlos, ellos van a tomar toda la consistencia necesaria. Vamos a hacer ahora el delicioso tope de coco. Por acá tengo 100 gramos de azúcar para hacer un caramelo y 100 mililitros de crema de leche que tengo acá calentando a fuego lento. Vas a ir revolviendo el azúcar sobre ella misma, no introduzcas cuchara ni nada, hasta que se derrita y vaya tomando un color de miel de abeja o un poquito incluso más claro si quieres. Asegúrate de no dejarla quemar ni oscurecer mucho porque se pone amarga. Puedes irla retirando del fuego y vas revolviendo hasta que se derrita. Una vez ya derretida así y con el color adecuado, que sabes que no se te quemó, vamos entonces a agregar la crema de leche con mucho cuidado porque esto genera mucho vapor y humo. Vas agregando poco a poco y revolviendo. Le vas a bajar un poco el fuego ya a partir de este punto y vas a agregar 50 gramos de mantequilla en trocitos. Revuelves bien para derretir la mantequilla y que todo se vaya integrando. Te va a quedar un riquísimo caramelo. Y le vas a agregar de 1/4 a media cucharadita de esencia de coco. Dependerá qué tan fuerte sea la marca que estés utilizando. Esto le va a dar ya el tono de coco. Y por último 50 gramos de hojuelas de coco. Estas no tienen azúcar, no son endulzadas. Integras todo bien. Y vas a verificar la textura. Recuerda que debe quedarte un poco más líquida de la textura final que quieres porque al enfriar se va a espesar más. Así ya estaría perfecta. Mira esta delicia de coco con la que vamos a coronar esos cheesecakes. Ay, ya, 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 ya. Ya pasado el tiempo prudente, con tus cheesecakes fríos y compactos, vamos a agregarle el tope de coco. Tomas porciones a tu gusto, de forma un poco generosa, vamos. Y lo vamos a colocar así sobre cada uno. Imagínate esa combinación de calabaza y coco, especias. Ay, 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 esto es un escándalo. Y para ponerlo más lindo, le ponemos una cherry. Así estarían los individuales listos ya para ponerle su tapita y venderlos o presentarlos en cualquier actividad.
Por otro lado, derretimos chocolate blanco. De a 30 segundos por intervalo, coloco unas cucharaditas sobre un mat de silicona y con un pincel, brocha o cuchara arrastras un poco. Una vez seco, puedes despegar con la mano o con una espátula. Y aquí tendrías una decoración bien bonita para lucirte con tus postres. Yo le puse unos toquecitos dorados, pero tú sé todo lo creativo que quieras para que esa presentación quede espectacular y de verdad que te luzcas. Espero que esta propuesta sea parte de tu cena, de tus fiestas o de tu negocio y que la disfrutes tanto como la he disfrutado yo. Y nos vemos muy pronto. Bye.